Y ahora recibimos a José Luis Ruiz Bartolomé, diputado de Vox en la Asamblea de Madrid. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches. Pues encantado de estar aquí en El Toro, acompañado de muy buenos amigos y de escuchar al pueblo español, que es sabio cuando define lo que es la Constitución, ¿verdad? Efectivamente. Bueno, una de las exigencias de la coalición del Gobierno de Sánchez, en este caso de Unidas Podemos, es la ley de vivienda. Algo que ellos definen es un derecho que debe ser recogido por ley y quieren además que esté blindado en la Constitución. No sé qué te parece esto. Bueno, la Constitución ya protege nuestros derechos y también constata nuestras obligaciones, ¿no? Y el derecho, tal y como está recogido de la vivienda en la Constitución, forma parte del apartado que son de los principios rectores de la política económica y social. Tal y como está definido y como se ha interpretado siempre, no consiste en un derecho sustantivo en el que alguien tenga una obligación de entregar a otro una vivienda, que es por donde van algunos de los que has mencionado, ¿no? Sino de lo que se trata es de garantizar un formato, un sistema que permita que todas las personas o todas las familias puedan acceder a una vivienda en condiciones normales. Precisamente, una de las cosas que llama la atención de ese artículo es que, bueno, lo dice específicamente, que los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias para facilitar ese acceso a la vivienda, y hace una referencia específica al suelo, donde dice que regulará el suelo de forma que se evite la especulación. Y precisamente la única forma de regular el suelo evitando la especulación es impidiendo que el suelo sea un bien escaso, es decir, abriendo la posibilidad de que el suelo sea amplio, sea una materia prima abundante, y de esa forma la construcción al final acabará siendo de viviendas, pues será asequible a la mayoría de los ciudadanos. Efectivamente, Unidas Podemos insiste en que esto debe ser un derecho constitucional, y nuestro compañero Borja García nos lo explica de la siguiente manera: ¿cuáles son los problemas de la vivienda? La extrema izquierda española, representada por Unidas Podemos, recurre una y otra vez a la demagogia al proclamar que poseer una vivienda es un derecho constitucional. Que la vivienda es un derecho humano. Esto que puede parecer algo muy simple no es menor, porque nuestra Constitución, la Constitución española, que algunos usan sistemáticamente para lanzarla como un ladrillo a la cabeza de los demás, nosotros la entendemos para leerla en detalle y leer también los artículos más sociales como este, ¿no? Como el derecho a la vivienda. Sin embargo, si leemos con detenimiento la Carta Magna, podemos observar cómo en ella se diferencian los derechos de las aspiraciones. Así, en su articulado, la Constitución distingue con toda claridad tres apartados. En el primero estarían los derechos fundamentales, los cuales hacen referencia a aquellas cuestiones de primordial importancia como son el derecho a la vida o a la libertad de expresión, siendo todos ellos de carácter inviolable. En el segundo apartado estarían los derechos ordinarios, los cuales se refieren a todas aquellas actividades como la creación de empresas que todo ciudadano puede desarrollar libremente. La protección de estos derechos es alta, pero menor que la que tienen los derechos fundamentales. Finalmente, en el tercer apartado nos encontramos con los principios rectores de la acción de gobierno. Hay que puntualizar que en este apartado no hay derechos ni fundamentales ni ordinarios. Aquí la única garantía es que el Estado debe facilitar su consecución mediante el desarrollo de una adecuada política socioeconómica. El derecho a la vivienda estaría recogido en el artículo 47 y pertenecería a este apartado. Por tanto, no es un derecho fundamental, tampoco es un derecho ordinario, sino que se trata de un principio rector. A pesar de que esto que acabamos de explicar lo sabe bien el ala comunista del gobierno, no dudan en mentir de manera deliberada. El objetivo que persiguen con esta estrategia no es otro que defender medidas como la ocupación, algo que Podemos no esconde y lo lleva en el punto 208 de su programa electoral. Prohibir los desalojos sin alternativa habitacional. En ningún caso se podrá realizar el desalojo o desahucio de personas y sus familias en situación de vulnerabilidad sin que la administración competente garantice un realojo en condiciones dignas, ya sea en casos de impago de alquileres o por ocupación en precario motivado por la falta de vivienda asequible. Ocupar una vivienda saldría muy rentable, ya que si ocupas una casa solo te podrían echar dándote otra. En cualquier caso, el ocupa consigue su objetivo y termina sí o sí disfrutando de una vivienda. Como suele ser habitual, la izquierda radical no se conforma y en su punto 205 abogan directamente por la expropiación. Crear un gran parque de alquiler público de precio asequible mediante la cesión obligatoria y las sanciones a los grandes tenedores de vivienda vacía. De hecho, si leemos el punto 202, vemos como ellos mismos reconocen la trampa. Blindar en la Constitución el derecho a la vivienda como derecho fundamental. Esta es la forma que tiene Podemos de hacer política, un modelo basado en la mentira, la expropiación y el ataque a la propiedad privada.
Vuelvo contigo, José Luis. Efectivamente, la Constitución reconoce la vivienda, es un principio rector, pero no es un derecho fundamental. Correcto, pero es que además yo creo que tenemos que observar a Podemos y a Pablo Iglesias porque desde muy al principio, es decir, desde cuando aparecieron en el año 2014 como opción política y se presentaron a las europeas, en ese programa del 2014 ya decían claramente cuáles eran sus objetivos. Y lo podemos buscar porque está en las hemerotecas. Querían legalizar la ocupación y fomentar la confiscación de propiedades. Esto es algo que está en la propia fundación de Podemos, es un plan preconcebido y es un plan que además se ha reproducido en algunos de sus pasos en Venezuela. Es decir, uno de los primeros decretos que aprobó Hugo Chávez cuando llegó al poder fue la congelación de los alquileres en la ciudad de Caracas, y eso hizo que de golpe y porrazo, de un día para otro, desapareciera del mercado el 25% de la oferta. Es decir, ellos son conscientes del daño que están haciendo, ellos son conscientes además de que son medidas que suenan bien a la calle, que dicen, oye, pues qué bien que nos limiten los alquileres, pero eso lo que hace en el fondo es destruir el mercado inmobiliario y destruir el valor de las propiedades, que es lo único que tenemos las clases medias en España, que es nuestra propiedad y que es nuestro patrimonio y que es nuestra hucha para cuando nos jubilemos. ¿Qué opina la mesa sobre este tema? Inés. Bueno, quería hacer una alusión, si me permites, a lo que ha dicho antes don Fernando, como cuando me he referido al nombramiento de los miembros del Tribunal Constitucional por parte del Gobierno. Y es que te diré que hablaremos de ello también más adelante. Pues simplemente quería subrayar que yo me refería que hay que nombrar de 4 en 4, por tercios. Y entonces lo que no puede hacer es el Gobierno ir por libre nombrar 2, mientras que el Consejo no nombre otros 2. A eso era a lo que me refería, ¿no? Bueno, pues respecto a la ley de vivienda, precisamente la ley de vivienda de Unidas Podemos, vamos a decir que es de este Gobierno, pero los promotores de esta ley, Unidas Podemos, precisamente lo que quieren es congelar los alquileres. Y yo, en algunas ocasiones, se lo he dicho en el Congreso, y es que la congelación de alquileres prácticamente en España ya existió en otras épocas pretéritas, de las épocas de las que precisamente ellos reniegan, porque en España tuvimos lo que se llamaba la renta antigua, que prácticamente era una renta congelada, una renta mínima, donde bueno, pues, las economías más frágiles y las personas con menos recursos podían mantener una larga estancia, digamos, tendiendo al infinito, en un inmueble, y prácticamente luego incluso sus herederos podían mantenerse en ese inmueble. Entonces, quiero decir que es paradójico, ¿no?, que ellos siempre están criticando lo antiguo y ellos son muy antiguos en ese sentido, ¿no? Pero bueno, al margen de esta pequeña broma, precisamente esta ley lo que va a dificultar o lo que va a restar es oferta inmobiliaria, porque el hecho de que tú impongas más impuestos o pongas más impuestos, un IBI del 150% a las casas vacías, pero si al mismo tiempo congelas esa renta y demás, trasladar la responsabilidad del alquiler público a la gente, al ciudadano, no es factible, no es viable. Es decir, los poderes públicos son los que efectivamente tienen que promover esa construcción de vivienda, pero no atacando la propiedad privada y expropiando. Es decir, porque esta obligación que quieren imponer también, que las nuevas promociones deben destinarse el 30% a un parque de vivienda pública. Bueno, hay muchas formas de construir vivienda pública con una colaboración público-privada, que de alguna manera también favorece la economía, genera riqueza, genera puestos de trabajo, porque ahora mismo en España no sé los millones de suelo público ocioso que tenemos y que es susceptible de ser construido, ¿no?, porque es un suelo edificable. Entonces, nosotros desde Vox lo que hemos propuesto, como bien decía mi compañero antes, es eso, es decir, poner en el mercado más metros de suelo, siempre y cuando protejamos aquel suelo, bueno, que por cuestiones ambientales, paisajísticas, históricas, es decir, que debe ser protegido y que no se puede construir, pero aumentar la oferta. Y lógicamente, o sea, esto es que es de primero de economía, ¿no? Se aumenta la oferta, pues los precios van a bajar, lógicamente, pero precisamente las medidas que quiere adoptar este Gobierno van contra la propiedad privada y van contra las leyes de la economía. Por tanto, lo que va a suceder es que esas zonas tensionadas, de las que ellos hablan también en la ley, van a ser cada vez mayores. Y por último, nosotros desde Vox lo que también proponemos es que se reforme el Código Penal y que se proteja al propietario. Al inquilino hay que protegerlo, por supuesto, pero que no recaiga la responsabilidad de las clases más vulnerables, de las personas que no tienen una vivienda, que no recaiga sobre el ciudadano, sino que sean los poderes públicos los que le faciliten
esa vivienda. Y por último, el que sea ocupa o inquiocupa, porque también es una figura que se ha puesto muy de moda, el inquiocupa, es decir, aquel inquilino que paga las 2 o 3 primeras rentas y luego ya se olvida. Y claro, con esto de que es tu morada, no te pueden desahuciar. Yo entiendo que durante la crisis de 2008 hubo muchas personas que lo pasaron muy mal y por eso, bueno, pues había que tomar cartas en el asunto y precisamente no podemos comparar esas mafias de la ocupación con personas que llevan residiendo en su casa 15 años, que les quedan 7 años de pagar una hipoteca y tal, que los eche el banco a la calle. O sea, no estamos hablando de eso, estamos hablando ya de crimen organizado, por decirlo de alguna manera, o sea, de bandas organizadas que se dedican a esto y al final es perjudicar al ciudadano, porque hay personas que, como bien ha dicho José Luis antes, pues tienen sus ahorros depositados en una vivienda y cobran quizás, pues a lo mejor, un alquiler junto con su pensión. Una persona mayor a lo mejor vive en una residencia de mayores y entre su pensión y su alquiler, bueno, pues con eso puede pagar su residencia. En el momento que tú le dejas de pagar el alquiler, esa persona se está viendo en una situación de vulnerabilidad. Y sin embargo, a estos no se les considera vulnerables por el hecho de tener una propiedad. Por tanto, las leyes de Podemos son leyes comunistas. O sea, así de claro, leyes comunistas donde reparten lo de los demás, pero lo suyo no. De hecho, la ley de Podemos se encuentra ahora mismo paralizada en el Congreso de los Diputados y tampoco sabemos si va a llegar a término a final de año. A lo que se dedica la formación morada es atacar a la vivienda y los propietarios, pero en cambio también recogen en su programa electoral que hay que premiar la ocupación. Totalmente. Bueno, yo es que estaba recordando ahora una de las intervenciones del portavoz de Más Madrid en la Asamblea de Madrid hace no tanto tiempo, diciendo que ellos querían un país de proletarios y no de propietarios. Estaba haciendo alusión a lo que dijo un ministro de los años 60 que justo dijo lo contrario, ¿no? Y parece que le molesta que la gente sea propietaria y que tenga, pues bueno, su pequeño patrimonio, porque además, ojo, porque es muy importante, tener una vivienda o la posibilidad de tener una vivienda en propiedad facilita y promueve también el que se creen familias. Y que se creen familias, que es muy necesario para la España de hoy, porque eso significa tener hijos. La natalidad, el gran problema de la natalidad que tenemos ahora mismo en España, se fomentaría también dando acceso a la vivienda de una manera sencilla, asequible, no voy a decir barata porque eso es imposible, pero al menos que sí sea algo abordable por cualquier pareja que tengan un sueldo razonable, ¿no? Y una cosa que ha dicho Inés es muy interesante, porque ahora ha sido una explosión estos últimos meses lo que se llama la inquiocupación, de la que hemos hablado mucho, se está hablando en el Congreso, en la Asamblea de Madrid, en todos los parlamentos, y esto ha venido incentivado también por Podemos. Pero además con unas medidas muy recientes que fueron precisamente durante la época del confinamiento, a través de un Real Decreto que se aprobó, dijeron que se suspendan los desalojos, los desahucios, los lanzamientos durante unos meses hasta que esto termine. Pero han ido prorrogando estas medidas mes a mes, o cada 3 meses, y ahora la excusa ya no es, evidentemente, ya no es el coronavirus, es la guerra de Ucrania. Pero siempre hay una excusa para prorrogarlo y para incentivar que la gente deje de pagar. Y se calcula que en estos momentos en España debe haber unas 80.000 casos de inquiocupación. Nosotros, que además hace unos días hicimos en el Congreso una jornada hablando de esto, pues trajimos testimonios que son verdaderamente, te echas a llorar, gente que es gente humilde, que es gente de Carabanchel, gente de barrios trabajadores que tienen lo único su vivienda y que se han visto que están totalmente desprotegidos y ellos son mucho más vulnerables que los supuestos vulnerables. Pero esto a Podemos le da igual y al Partido Socialista, con tal de mantenerse en el poder, ya sabemos de lo que son capaces porque lo estamos viendo estas últimas jornadas, ¿no? Fran, que me pedías la palabra. Sí, yo decía que este gobierno de izquierda radical y de extrema izquierda le gusta tanto hablar del franquismo, le gusta tanto escribir sobre el franquismo o pensar sobre el franquismo que acaba imitando el comportamiento y haciendo leyes que hacía el franquismo. A ver si lo que les va a gustar es el franquismo. Porque no se dan cuenta que con este tipo de medidas y de leyes consigue 2 cosas. 1, retrotraernos a esa época. Y 2, que con esas medidas que ellos quieren implantar, lo que favorecen es precisamente que sean los multimillonarios los que copen el mercado de alquiler inmobiliario y que sea la clase media y trabajadora o proletaria los grandes perjudicados. Porque su ataque contra la propiedad privada, base de todo sistema de una democracia liberal, junto al respeto a la vida y a la libertad, y a la ley, por supuesto, ese ataque a uno de los cimientos, ya que hemos hablado de Constitución, lo que ataca es ese sagrado mandamiento que es la propiedad privada. Yo recuerdo
una intervención en el Parlamento de Andalucía, que yo le dije a un diputado de Unidas Podemos que dijo que ocupar era un derecho. Y yo le dije, no, mire, ocupar es un delito. Y digo, pero si es un derecho, yo le voy a proponer una cosa. Déjeme ocupar su casa durante 5 meses, la suya. Y usted paga la luz, paga la hipoteca o el alquiler, lo que tenga, todos los gastos, pero yo vivo en ella. Si usted me da las llaves, yo le voto ahora mismo a usted su proposición no de ley. Se la voto ahora mismo. Y mi grupo entero también. Y me dijo que eso no podía ser. Es decir, no les gusta la propiedad privada de los demás, la suya sí. No les gusta el tipo de los demás, el suyo sí. Pero es que el comunismo en la izquierda es eso. Y decía muy bien ese antecedente venezolano. Yo el 5 de marzo de 2013 me encontraba en Caracas. En España no se conocía, salvo en círculos de la Complutense, quién era Pablo Iglesias, Juan Carlos Monedero, Íñigo Rejón. Por entonces estaba en aquel círculo. Cuando yo llegué a España, lo primero que hice en un medio de comunicación fue decir, oye, aquí hay gente en Venezuela que quiere formar un partido político aquí, que una de sus medidas es expropiar los negocios y las viviendas de las personas. El famoso expropiese. El famoso expropiese de Hugo Chávez. Y me miraron diciendo, bueno, esto es imposible. Digo, esta gente que quiere montar un partido, del señor Pablo Iglesias, que estaba en las tertulias de todos los medios, ¿recordáis? Está basado en aquello. Pero esto es imposible que pase aquí. No, pero esto no va a llegar nunca aquí. Y yo cada día voy poniendo un tuit, voy poniendo un recordatorio de un pasito más cerca de Venezuela, un pasito más cerca del sueño bolivariano, porque lo hacen con cada ley. Ya se está ni siquiera condenando, se está debatiendo que pueda haber una ocupación. Eso no debe ser motivo de debate. Es como debatir que se pueda robar si el hurto es pequeño. Oiga, no se debate. Exacto. El ladrón es un ladrón, el corrupto es un corrupto y el ocupa es un ocupa. Y si es un delito, que las leyes entren en acción. Pero si abrimos la ventana de Overton a que eso ya se permita, llegará un momento en el que aceptemos como mal menor que se pueda robar un poquito, que se pueda ocupar un poquito o que se pueda delinquir un poquito. Y eso no puede ser. Entonces, hacen leyes que al franquismo le gustaría, porque a lo mejor lo que les gusta es vivir en ese tipo de sistemas. Hugo Pereira. Bueno, yo lo que creo es que gran parte de las actuaciones de este gobierno y de tantos otros gobiernos a nivel mundial de este mismo talante ideológico, pues explica, como decíamos, evidentemente por el nulo respeto hacia la propiedad privada, pero ¿qué subyace bajo eso? Subyace al final pues una envidia que tiene la izquierda, y eso yo creo que es la esencia de toda izquierda, y la incapacidad de comprender que la desigualdad, fijaros lo que estoy diciendo, que es muy políticamente incorrecto, la desigualdad es inherente al ser humano, es decir, hay seres humanos más inteligentes, otros que no lo son, que lo son un poco menos, otros que son más guapos, otros que lo son un poco menos, otros que son más altos, otros que son más bajos. Es decir, la desigualdad es parte inherente al ser humano. Y por mucho que pidamos igualdad, es imposible de conseguir, salvo la igualdad de jure, la igualdad ante la ley, que es necesaria, evidentemente, en cualquier democracia, y es necesaria, yo creo que por una cuestión lógica, ¿no? Es la única igualdad que se puede conseguir, la igualdad ante la ley. El resto de igualdades de renta, de capacidad, de inteligencia financiera, de no sé qué, es decir, es imposible, completamente imposible de conseguir. Entonces, claro, lo que subyace es eso, una envidia que tienen muchos de la izquierda y que yo creo que es la base, ¿no?, de la ideología, la envidia, el no entender que efectivamente, bueno, pues si tú te esfuerzas más, es normal que consigas mejores resultados. Si tú tienes una mayor inteligencia, mayores conocimientos financieros, es normal que puedas llegar a forjar una empresa y llegar a conseguir beneficios, ¿no? Y el ser humano funciona a base de beneficios. Por mucho, evidentemente, luego hay una parte de solidaridad que está también inherente en la moral de muchos humanos, pero el grosso de la actividad laboral, de la actividad diaria, se basa en beneficios, en incentivos, en inputs que nos permitan, por tanto, continuar con nuestra labor. Eso por una parte. Y luego, otra de las cuestiones que también explican gran parte de la actuación de la izquierda a nivel mundial, pues es el nulo respeto por la gente, por las personas, ¿no? Y eso explica el intervencionismo. Es decir, el intervencionismo no es más que pensar de forma muy egoísta, de forma muy totalitaria, que el Estado, que los que conforman ese gobierno, pues tienen una mayor capacidad, tienen una mayor inteligencia, son mejores que las personas que tratan de administrar. Oye, mira, no. O sea, evidentemente hace falta un gobierno en una sociedad, en un Estado, por supuesto que sí, porque hay muchas cuestiones que hay que gestionar a nivel macro, a nivel de Estado. Pero el gobierno se tiene que entrometer en todo, incluso en nuestra vida privada, pues por supuesto que no. Y estamos llegando a unas cotas, ¿no?, de liberticida, a unas cotas de intervencionismo que está incluso llegando hasta nuestra propiedad privada, hasta nuestra esfera personal.
Y eso, insisto, se explica por ambas cuestiones, por el nulo respeto hacia la propiedad privada derivada por esa envidia y, por supuesto, por el querer ser superiores los del gobierno, los de la izquierda, esa superioridad moral que se dice mucho del resto de las personas. Por tanto, que atenta contra la libertad, contra el liberalismo, contra todos aquellos que defendemos pues, un Estado mínimo que efectivamente lo que haga es gestionar, evidentemente, pues cuestiones de Estado, cuestiones que nos afectan a todos, pero que dejen sobre todo libertad personal, tanto a nivel económico como a nivel social. Insisto, y con esto concluyo, la única igualdad que verdaderamente se puede conseguir es ante la ley. El resto de igualdad es imposible de conseguir, porque la desigualdad es inherente al ser humano, es inherente y, por cierto, es la base también de la mejora de la sociedad, ¿no? de prosperar, digamos, porque si fuéramos todos iguales, evidentemente no prosperaríamos. Es evidente. Hay una frase muy buena de Ronald Reagan que la tengo que citar con lo que ha dicho Hugo. Ronald Reagan decía, no hay frase más tenebrosa y que dé más miedo que la que dice, hola, soy el gobierno, ¿en qué puedo ayudar? Yo sí quería decir una cosa, un poco completando lo que ha dicho Hugo, ¿no? Y es que esa igualdad de la que tú mencionas, que además está reflejada en el artículo 14 de la Constitución y está perfectamente establecido, y por cierto, ahí hay muchas leyes hoy día vigentes relacionadas con las mujeres, con los trans, con los no sé qué, que no cumplen, que están sobrepasando ese artículo 14 de manera clara, pero bueno, al margen de eso, hay otro asunto que es la igualdad de oportunidades, que eso sí que es una labor en la que tienen que intervenir los poderes públicos, es decir, igualdad de oportunidades, porque todos tenemos que tener al menos la oportunidad de poder de poder acceder a una vivienda, de poder acceder a un trabajo, de poder prosperar. Pero también eso se explica por la igualdad ante la ley, ¿no? Es decir, el tener todos las mismas reglas del juego, las mismas posibilidades de acceso, o sea, eso lo refleja evidentemente. Y luego el Estado, además el Estado español se define como social, Estado social y democrático de derecho, también tiene que tener una parte social y en ese sentido aquellos que por lo que sea están atravesando un mal momento en su vida, han perdido todo porque han arriesgado en un negocio, porque han tenido enfermedades, por las razones que sean, hay que tener un cierto estado asistencial y hay que procurar que nadie se quede en la calle si podemos hacerlo, ¿no? Yo creo que esa capacidad la tenemos, pero eso no puede ser que se interprete justo de la manera contraria, de tal manera que cualquier piso que hay vacío o no vacío, lo cojo y me meto en él y lo ocupo. No, eso es otra cosa que no tiene nada que ver.